Buenas tardes, aquí vamos a realizar la actividad número 5 de legislación tributaria sobre el sistema de determinación de impuestos sobre la renta. Esta actividad realizada por Elizabeth Vega Rincón, Julián Alejandro García y quien le habla, la Divicet Vanegas. Inicialmente, en el primer punto nos solicitan realizar una infografía donde se explique en qué consiste el proceso de depuración de la renta líquida gravable por el sistema ordinario. Entonces aquí tenemos en cuenta el artículo 26 del Estatuto Tributario, donde nos habla sobre los ingresos que son base de la renta líquida. Entonces, la renta líquida gravable se determina sumando ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año gravable susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio. A esto se le restan las devoluciones, rebajas y descuentos y se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputados a tales ingresos y se obtiene la renta bruta. De la renta bruta entonces se restan las deducciones realizadas y se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella aplican las tarifas señaladas en la ley. También nos solicitan las principales características del sistema cedular para personas naturales. Entonces aquí tenemos en cuenta el artículo 330 del Estatuto Tributario, donde se habla sobre la determinación cedular. Entonces la depuración de las rentas correspondientes a cada una de las cédulas a que se refiere este artículo se efectuará de manera independiente correspondiente a las reglas establecidas y se tiene en cuenta el artículo 26 del Estatuto Tributario, que fue el que expliqué anteriormente, que son aplicables a cada caso. Aquí se obtiene el resultado que constituirá la renta líquida cedular. Entonces, también tenemos en cuenta pues, que la depuración se efectuará de modo independiente teniendo en cuenta tres cédulas. Una de ellas es la renta de trabajo, que está definida en el artículo 103 del Estatuto Tributario, donde nos hablan sobre los salarios, comisiones, honorarios, entre otras. Las rentas de capital, que son las que son provenientes de arrendamientos, intereses y todo lo que es la parte financiera. Y las rentas no laborales, que son aquellas que se obtienen por actividades comerciales o venta de inmuebles. Entonces, estas tres hacen parte de la cédula general que está establecida en el decreto 2264 del 2019 en el artículo 12120.2. La segunda cédula es las rentas de pensiones, que son todos los ingresos que se reciben por jubilación, por invalidez, por vejez, por sobrevivientes y riesgos laborales, y también las indemnizaciones sustitutivas de devoluciones a saldos de ahorro pensional. Por último, tenemos la tercera cédula, que son los dividendos y participaciones, que son aquellos que se reciben por distribuciones provenientes de entidades y sociedades nacionales y extranjeras. Estas no admiten costos ni deducciones. Como segundo punto, nos solicitan describir de manera gráfica y didáctica los siguientes conceptos. Uno de ellos es los semovientes, cómo son caracterizados de acuerdo a las normas de contabilidad. Entonces tenemos en cuenta que en la ganadería encontramos lo que son las vacas, las ovejas y los cerdos. En la parte de la avicultura encontramos las gallinas, los pollos, en la acuicultura los peces, camarones y otros como son los caballos. En esta parte también tenemos en cuenta pues, los cultivos agrícolas como el arroz, el trigo, la cebada y los árboles frutales como las uvas, entre otros. Estos son llamados activos biológicos teniendo en cuenta la NIF 41. Continuamos con este punto que nos solicitan cuál es el valor patrimonial de los semovientes poseídos por personas naturales y sucesiones ilíquidas. Aquí tenemos en cuenta el artículo 276 del Estatuto Tributario, donde aparecía el valor de los semovientes. Decía aparecía porque este artículo fue derogado y ahora actualmente se tiene en cuenta el valor comercial en que se encuentran estos semovientes, el precio estipulado por el Ministerio de Agricultura y todo lo que aparece en la norma contable, la NIT 41, que habla sobre la agricultura. También nos preguntan qué son las rentas agropecuarias. Entonces, las rentas agropecuarias son ingresos obtenidos por la ganadería y la producción de productos agrícolas. Esos también son tenidos en cuenta, pues que esos activos biológicos son llamados también propiedad, planta y equipo de las empresas. ¿Cómo se determina la renta bruta de los productos agrícolas? Entonces tenemos en cuenta el artículo 95 del Estatuto Tributario, donde se habla sobre la parte agrícola, que inicialmente se tiene en cuenta del 92 al 95, los artículos de este estatuto, donde se habla sobre la renta bruta especial, que fue anexada a este estatuto teniendo en cuenta pues, que no aplicaba,
Y aquí se tiene en cuenta la enajenación de los productos agrícolas, que teniendo en cuenta la constitución que se lleva a cabo, se obtiene la diferencia entre el ingreso realizado y el costo del activo enajenado. Por último, tenemos en cuenta cómo se determina la renta bruta en negocios de ganadería. Aquí tenemos en cuenta el artículo 93 del Estatuto Tributario, donde habla sobre la enajenación de semovientes, y en la constitución de esta renta es la diferencia que existe entre el precio de enajenación de los semovientes menos el costo de los semovientes enajenados. Eso es todo, los dejo con mi compañero Julián. Muchas gracias. Cordial saludo, continuando con la presentación. Voy a exponer el punto relacionado con la renta presuntiva. La renta presuntiva pues es una renta líquida especial donde el Estado espera un mínimo de rendimiento, los cuales son producidos por el patrimonio líquido del contribuyente. Según el artículo 188 del Estatuto Tributario, la base de porcentaje de la renta presuntiva no debe ser inferior al 3,5% del patrimonio líquido, esta que sea del año grabable inmediatamente anterior, pero a partir del año grabable del 2021 en adelante, el porcentaje de la renta será del 0%. Eh, ¿Cómo se determina la renta presuntiva? La renta presuntiva se calcula tomando el total del patrimonio líquido del año anterior y se restan los siguientes valores dispuestos en el artículo 189 del Estatuto Tributario, los cuales son los bienes de empresas mineras, excepto los hidrocarburos, los bienes de empresas en periodo improductivo, bienes afectados por fuerza mayor o caso fortuito de mostrar eh, el impacto en la renta líquida, los aportes y acciones a sociedades nacionales, los activos agropecuarios de hasta 19.000 VTs, que serían 894.235.000 en el año 2024. Vivienda de habitación de hasta 8.000 VTs, serían 376.520.000 en el año 2024. Bienes destinados a actividades deportivas como clubes sociales o deportivos. Y el valor inicial de la renta presuntiva se le sumará la renta gravable generada por los activos efectuados. Este será el valor de la renta presuntiva. Este valor se compara con la renta líquida ordinaria y de entre estos dos se declara la que tenga mayor valor. El impuesto a la ganancia ocasional, ¿qué es? El impuesto a la ganancia es un tributo que se le aplica a las ganancias. Estas ganancias se obtienen de eventos extraordinarios como podrían ser las donaciones, loterías, herencias. ¿Cómo se determina la ganancia? Para la venta de activos fijos. Los activos fijos son aquellos que el contribuyente posee por un tiempo de 2 o superior años. Para determinar la ganancia del impuesto a la ganancia, lo que se hace es primero determinar el costo fiscal del activo, luego se determina el precio de venta del, del bien o del activo, y se determina la diferencia entre estos dos valores del costo fiscal y la venta del activo. La tarifa que se le aplica es del 15% al resultado que se obtenga. En el caso de las liquidaciones de sociedades, la sociedad debe cumplir también 2 o más años de existencia en el momento de la liquidación de la sociedad, y esta sea cuando el valor que los socios reciben excede al del capital que ellos invirtieron desde el inicio. Al valor que se obtiene de esa diferencia se le aplica también la tarifa del 15%. En el caso de herencias o legados, es cuando un tercero transfiere un título de herencia o legado. La base gravable del impuesto será pues el valor del, del bien o derecho a 31 de diciembre del año anterior. En el artículo 302 del Estatuto Tributario se dispone el tratamiento de algunos bienes en específico. En el caso de donaciones, son percibidas de forma gratuita. La base gravable para el impuesto será el valor patrimonial del bien que se donó, y esta se toma como base gravable. Se le aplica una tarifa del 15% sobre esta base gravable.
Eh, las ganancias exentas al impuesto, no se paga impuesto sobre una ganancia ocasional. En el caso de vivienda de habitación propiedad del causante que esté hasta las 13.000 VTs, que serían 552.356.000 en el año 2023, a los bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación, hasta 6.500 VTs, que son 275.678.000, a la porción conyugal, herencia o legado de hasta 3.250 VTs, equivalentes a 137.839.000 en 2023, al 20% del valor de las donaciones y otros actos jurídicos de hasta 1.625 BTs, serían 68.919.000, a la utilidad de la venta de la casa habitación de hasta 5.000 VTs, a la indemnización de los seguros de vida de hasta 3.250 VTs, equivalentes a 137.839.000. Para el caso de las ganancias ocasionales en juegos de azar, según el artículo 306 del Estatuto Tributario, el impuesto debe ser retenido en la fuente. El encargado de retener el impuesto es el responsable que realiza los sorteos o el pagador del premio. Se determina cuando es en dinero por el monto que se recibe y cuando es en especie por el valor comercial del bien que se está dando, y se fija una tarifa del 20% del impuesto sobre las ganancias. El caso de las pérdidas ocasionales se dan a partir de la venta de los activos poseídos por 2 o más años. Para determinar la pérdida ocasional, el ejemplo de una venta de casa: se recibe un menor valor del que se compró, eh, y esta pues en algunos casos se registra. Nunca va a haber una pérdida ocasional cuando se obtiene premios de lotería, rifas, donaciones, etcétera. Renta por comparación patrimonial. La renta por comparación patrimonial es una renta especial. Esta se determina comparando el patrimonio de dos periodos distintos. La renta de comparación patrimonial se toma de la suma de la renta gravable, la ganancia ocasional neta, las rentas exentas, y si el resultado es inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, se considera que hay una renta gravable. Entonces, el contribuyente debe demostrar que el aumento del patrimonio lo puede justificar. Tenemos un ejemplo donde patrimonio líquido del año anterior equivale a 800 millones de pesos y el patrimonio del año actual a 865 millones de pesos. Eh, el contribuyente tiene que sus ingresos durante el año fueron de 100 millones, costos y gastos de 40 millones, ingresos no constitutivos por 5 millones, un total de renta líquida de 55 millones y un impuesto pagado durante el año de 15 millones. Eh, entonces debe justificar 65 millones de diferencia. Él justifica que las rentas gravables fueron de 55 millones, unos ingresos no constitutivos de 5 millones, y a esto se le resta el impuesto que pagó durante el año, que fueron 15 millones. El total de patrimonio que él puede justificar realmente es de 45 millones, y la diferencia que hay de 20 millones, pues debe justificarla de acuerdo a las normas. Las normas nos dice que el patrimonio solo puede incrementar con ganancias como son los ingresos, ganancias, utilidades, donaciones o regalos y las ganancias por rifas o loterías. Gracias. Cordial saludo, profesor Oscar Osvaldo. Mi nombre es Elizabeth Vega. Continuando con la sustentación de nuestra actividad número 5, tenemos el punto 6 sobre la tarifa del impuesto de renta. Este es un valor que determina el Estado para aplicar a la base gravable y establecer la cantidad en el impuesto. Esta
se determina, está constituida por la renta líquida gravable y se clasifica en tres partes esta tarifa: la proporcional, que corresponde a un porcentaje constante que se aplica a la base gravable; la progresiva, que se incrementa de acuerdo con el aumento en la base gravable; y la específica, que consiste en una suma fijada para pagar, no obstante, la variación está en la base gravable. La tarifa sobre el impuesto de la renta para las personas naturales es establecida en el artículo 241 del Estatuto Tributario, que será la misma, independiente de la naturaleza del ingreso. La renta líquida se obtiene de la suma de las rentas líquidas de las cédulas de dividendos, pensiones y en general. Se determina esta tarifa dependiendo de las VTs. Para el año 2025, las VTs están en 49.799 pesos y determinan por esta tabla establecida dentro del Estatuto Tributario. La tarifa de la renta sobre los usuarios de las zonas francas está contemplada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, parágrafo 1, donde las personas jurídicas que sean usuarias de zonas industriales de zona franca a partir del 1 de enero del 2017 tienen una tarifa del 20% como tarifa especial. Hay otro decreto del Ministerio de Hacienda donde pues la reglamenta este artículo, también dependiendo del tipo de contrato que tengan las industrias dentro de eso, que está establecido en el artículo 158, parágrafo 3, y el 114 del parágrafo 1 del Estatuto Tributario. La tarifa del impuesto sobre la renta para las personas naturales no residentes en el país está contempladas en los artículos 245 y 247 del Estatuto Tributario, donde por lo general es de un 35% para las personas que son no residentes, pero el ingreso es nacional, de fuente nacional. También está para los que son de sucesiones líquidas o participaciones percibidas por personas naturales de sociedades extranjeras, se le aplica un 20%, lo cual está en el nuevo texto de la ley 2277 del 2022. En el caso de los profesores que sean de instituciones superiores, se les aplica una retención del 7%. En cuanto a la tarifa del impuesto para personas jurídicas, está en el artículo 240 del Instituto Tributario también, en la cual establece que es un 35% cuando los ingresos son de renta nacional. Las empresas industriales y de comercio del Estado tienen pues una tarifa reducida del impuesto sobre la renta, y las entidades financieras pues tienen una renta adicional. Aquí tenemos algunas casos especiales, como son el de las cooperativas, que es el 20%, la tarifa general es de 35%, y aquí mostramos lo establecido en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Las tarifas del impuesto de renta para las entidades de régimen tributario especial está del 20%. Este constituye en un conjunto de normas que se ha establecido el gobierno para entidades que están sometidas a un régimen especial, las cuales deben pasar unos requisitos ante la DIAN, y una vez estos sean aprobados, son sometidas a esta. El artículo 359 esclarece cuáles son las actividades meritorias para ser incluidas dentro de este régimen, y los artículos 19 y parágrafo 4 relacionan las entidades que pueden pertenecer a ese régimen tributario especial, como son las cooperativas, las universidades, y allí encontramos todo el listado para este tipo de actividades. En nuestro punto número 7 tenemos que el impuesto del anticipo a la renta es aquel en el cual los contribuyentes pagan parte del impuesto de renta del año siguiente que haya pagado dentro en el que va a declarar. El cálculo y la aplicación del anticipo se encuentra reglamentado en el artículo 807 del Estatuto Tributario, y nos indica que todo contribuyente que deba declarar renta está obligado a liquidar y pagar el anticipo del impuesto a la renta, ya se trate de una persona jurídica o natural. El porcentaje del anticipo del impuesto a la renta depende pues de las veces que el contribuyente haya declarado. Determinado el impuesto neto de renta, se aplica el 75% o el porcentaje que le corresponda, y a este valor se le restan las retenciones en la fuente que se le hubieran practicado en el respectivo periodo. Los porcentajes que se presentan para el primer año es del 25%, el segundo el 50% y el tercero pues el 75%. Como ejemplo tenemos uno que es muy claro. Por ejemplo, para el año 23, el impuesto neto de renta dio 10 millones, en el año 22 fue de 8 millones, las retenciones practicadas en el 2023 fueron de 4 millones. Queremos saber cuál es el anticipo para el año 24. Hay dos procedimientos para establecer este anticipo. El primero es que se calcula el 75% sobre el impuesto neto del año 23, es decir, sobre los 10 millones, y obtenemos 7 millones 500. A ese valor se le restan las retenciones del año 23, es decir, de 7 millones 500, a los 7 millones 500 le restamos los 4 millones y nos da 3 millones 500, y se establece que
El anticipo del 2023 es de 3.500.000. El segundo procedimiento es que se toma el impuesto neto del año 23 y del año 22, se suman los dos y se dividen en dos. Entonces ahí tenemos los 10 más los 8 millones dividido en 2 nos da 9 millones. A esos 9 millones les sacamos el 75% del porcentaje de patrimonio y nos da 6.750.000. A esos 6.750.000 le restamos las retenciones practicadas en el año 2023 de los 4 millones y nos va a dar 2.750.000. Entonces, es decir, que el anticipo para el 2023 será entonces de 2.750.000. Entonces, pues ahí el contribuyente, diré aquí es el anticipo para el 2024, el contribuyente pues escoge cuál de los dos procedimientos va a tomar para tener como anticipo. Tenemos nuestras conclusiones y nuestras referencias bibliográficas, tanto de imágenes como de todo el contenido. Muchas gracias, profesor, por la atención prestada.